Bienvenidos a esta emisión de Noticias del Agro, media hora con toda la información del sector agroproductivo nacional e internacional. Recuerde mantenerse conectado con Agrotendencia también en redes sociales. La invitación es a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Igualmente siempre nos encuentran como Agrotendencia. Soy Jessica Alaimo y para mí es un placer acompañarlos. A continuación presentamos nuestros titulares con un adelanto de lo que usted verá en esta emisión de Noticias del Agro. Fedecámaras Portuguesa promueve proyecto digital para el agro venezolano. Gremios difieren en propuestas para fijación de salario mínimo. Más de 400 hectáreas productivas del sur de Aragua se ven afectadas por la falta de gasoil. Clima y precios internacionales afectan expectativas agrícolas en Argentina. Caficultores de Colombia expresan malestar ante asignación de ayudas por parte del gobierno. Fedecámaras Portuguesa impulsa un proyecto para la transformación digital del agro venezolano. Nuestra compañera Kareni Terán se encuentra con el coordinador del proyecto Portuguesa Digital para ampliar esta información. Gracias por el pase, me encuentro acompañada del coordinador del proyecto Portuguesa Digital. Él nos va a comentar sobre la transformación digital en el agro venezolano. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bueno, efectivamente, Portuguesa Digital es un proyecto que está impulsado por Fedecámaras Portuguesa. Fedecámaras Portuguesa es quien lidera a nivel gremial este proyecto en el Estado portuguesa y el propósito del mismo es ayudar, contribuir a articular el concepto clave, todas las iniciativas que en materia de transformación digital y de introducción de tecnologías en el sector AgTech, en el sector agro, se están llevando adelante en el Estado. El objetivo es coordinar, es hacer sinergias y sobre todo es impulsar un proceso armónico, planificado en materia de introducción de tecnologías en el sector del agro, de manera pues de ir preparando a ese sector primario para el proceso de transición a esa economía digital integral, a esa economía basada en información, en el uso estratégico del dato, de manera pues que el sector vaya desarrollando condiciones para enfrentar los desafíos de este nuevo escenario y sobre todo aspectos importantes como el de la oferta exportadora en un mundo pues que cada vez se digitaliza más y en donde las capacidades y las calificaciones para competir son cada vez más inteligentes. Parte importante del proyecto y es en donde estamos en este momento es en explicar primero qué es lo que está sucediendo grosso modo en este proceso tal como se plantea en el texto que entregó Fedecámaras en su asamblea de Mérida hace 2 años, en donde se hablaba de el proyecto Camino al Futuro Venezuela 2035, en donde se visualizaba o se visualiza un horizonte a 11 años en donde Venezuela debería estar transitando ya lo que se llama la sociedad 5.0. De manera pues que la idea de cómo ir incorporando a todos los actores fundamentalmente hasta ahora es que sea a través de los gremios. Por eso es que es una alianza estratégica y también esto busca relanzar la actividad de esa institución como son los gremios. Y bueno, porque al final son los gremios empresariales los que tienen la capacidad de convocar a todos los actores que integran la cadena de valor del agro en este caso. Estuvimos conversando con Paul Rosillón, él es coordinador del proyecto Portuguesa Digital. Mi nombre es Kareni Terán, el pase es al estudio. Ahora revisamos informaciones del escenario económico. En declaraciones exclusivas para nuestro canal, el especialista Francisco Leitz aseguró que la masa monetaria del país es de solo $60 por habitante. El economista señaló que el país pasó de tener una masa monetaria de más de $2.000 por habitante en la década de los 80 a solo $60 en la actualidad. Leitz destacó que esta caída generó que la nación entrara en una insuficiencia monetaria, un contexto que asegura complica el mercado comercial, por lo que subrayó la necesidad de buscar soluciones. Pues estamos tratando de convencer a las autoridades de que hace falta mejorar la masa de dinero operativa
M2, que serían los billetes, las monedas y las cuentas corrientes. O sea, hay que tratar de emparejar eso y homogenizar la moneda, que sean de libre convertibilidad, que sean transables, que sean cotizables, seguros y entendibles. En cuanto al sector agroproductivo, Leitz considera que las exportaciones podrían ser una alternativa, pero detalló que en rubros como la carne es necesaria una transformación de la industria. La carne nuestra, en comparación a los mercados internacionales, es muy barata. El principal problema para exportar carne, aparte de la aftosa, es la acidez de la carne. Si queremos exportar carne, por ejemplo, procesada, empacada al vacío, larga duración, te hace falta empacarla por debajo de 5.4 de acidez, de pH, ¿no? Y bueno, para eso hace falta pues plantas empacadoras de carne al vacío, hace falta las bolsas específicas que permiten que salga el dióxido de carbono, que no entre el oxígeno, que no se una la molécula de oxígeno con la molécula de azufre, lo que hace que la carne huela mal. Bueno, todas esas cosas son necesarias para lograr penetrar los mercados internacionales. El economista se mantiene optimista ante la actual situación financiera que vive el país y prevé una mejora en los próximos meses. El salario mínimo es uno de los temas más importantes para los distintos sectores productivos del país. Es por ello que preparamos un material en el que repasamos las propuestas más importantes de cara a un posible aumento. Desde el 15 de marzo de 2022, el salario mínimo en el país se mantiene en 130 bolívares, menos de $4, una cifra que según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica, que supera los $1.000. Ante esta realidad, diversas organizaciones han presentado sus propuestas para un nuevo paquete salarial. Conozcamos algunas de ellas. Fedeindustria plantea un incremento en 3 etapas. El proceso implica un primer aumento el 1 de marzo de 2024, que establecerá el salario mínimo en 600 bolívares mensuales. En el mes de noviembre subirá de 600 a 1.200 bolívares y finalmente en el 2025 se lograría los 1.854 bolívares que aspira la institución. Por su parte, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, junto a otros sindicatos, coinciden en establecer un ingreso de al menos $200 mensuales a partir del mes de marzo. Sin embargo, a juicio de Jorge Roig, miembro del Consejo de la Administración de la Organización Internacional de Trabajadores, $200 es impagable y propone una cifra más baja, en torno a los $110, con bonos adicionales para vacaciones y aguinaldo. Cabe destacar que desde hace varias semanas se viene realizando un diálogo tripartito donde representantes sindicales, empresarios y dirigentes gubernamentales han debatido sobre las necesidades económicas y sociales del país. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Kareni Terán, quien se encuentra con Luigi Picella, presidente de Conindustria, y se refiere a las propuestas del sector en materia de recaudación fiscal. Gracias por el pase, me encuentro acompañada con el señor Luigi Picella, él es el presidente de Conindustria. Bienvenido, señor Picella. Usted últimamente ha hecho un llamado a eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras. En ese sentido, ¿cómo impacta esto en la producción nacional? Además que al mismo tiempo usted ha llamado a promover la cultura tributaria en el país. Sí, en primer lugar, uno de los factores que más incide, más perjudica a la producción nacional son los excesivos tributos fiscales y parafiscales. Dimos un paso adelante hace poco con la ley de armonización estatal y municipal. Ella se va a ver reflejada en este primer trimestre del año 2024, pero hay que seguir adelantando, porque en primer lugar, como tú bien lo dijiste, estamos de acuerdo con que haya una mayor recaudación fiscal, pero esta queremos que se dé no por aumentar los tributos ni las tasas, sino todo lo contrario, por armonizar los mismos y atraer a la formalidad un gran número de empresas que están informales. Una de las propuestas que nosotros hemos hecho en primer lugar es la eliminación del IGTF. ¿Por qué? Y me refiero a la parte de los bolívares porque hay un IGTF en dólares. Bueno, porque este encarece los productos nacionales, porque a pesar de ser un 2%, cuando lo vas contemplando en toda la cadena de producción, esta llega hasta un 12%. ¿Qué hace esto? Bueno, aumentar los precios de los productos nacionales y competir deslealmente con los productos que vienen importados, porque en esos países no existe ese impuesto, es muy alto. Entonces, hemos propuesto la eliminación del IGTF en bolívares. Adicionalmente a ello, hemos hecho otras propuestas
propuesta, y es la de regresar el pago del IVA a los 30 días como anteriormente se hacía. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros damos crédito y en muchos de los casos los créditos superan los 90 días y deberías financiar o tienes que financiar ese pago del IVA, que es el 16% de la facturación que tú estás haciendo, y sin financiamiento o con financiamiento tan alto es muy oneroso. Otra de las propuestas que también estamos haciendo es que se incentive y se atraiga y se agrande lo que es los contribuyentes. Para ello hay que estimular para que vengan. Una de las propuestas que estamos haciendo también es que se disminuya el encaje legal de manera tal de que la banca disponga de mayores recursos y que se le fije a la pequeña industria una tasa muy baja, de manera tal que ellos se incentiven en dos pilares fundamentales. Uno es el crédito a una baja tasa y en segundo lugar que se formalice. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el presidente de Conindustria, Luigi Pisella. El pase es nuevamente al estudio. Y llegó el momento de hacer nuestra primera pausa. Recuerde que puede mantenerse conectado a través de nuestras plataformas digitales, nuestras redes sociales, Agrotendencia, tanto en Instagram como en YouTube. También en nuestra web, agrotendencia.tv. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. Legisladores del Estado de Aragua solicitaron que la entidad sea incluida como zona agrícola para que los productores puedan recibir gasoil subsidiado. Comisión Especial del Consejo Legislativo de Aragua evalúa la problemática del acceso al gasoil que pone en riesgo las siembras de unas 400 hectáreas productivas del municipio Urdaneta, en zona fronteriza con el estado Guárico. Dicha comisión está conformada por los diputados Williams Lasalvia, Briseida Martínez y Fanny García, la cual presentó durante la sesión ordinaria de este martes un informe con varias propuestas. En primer lugar, solicitan que el estado de Aragua sea incluido como estado agrícola, así como en el caso de Portuguesa y Guárico, para que de esta manera los agricultores puedan obtener gasoil subsidiado. Por otra parte, plantean la programación de la apertura de la compuerta de la represa de Calabozo, a fin de que todos los agricultores puedan tener acceso al recurso hídrico para el riego de sus plantaciones. Como tercera propuesta, a petición del presidente del Consejo Legislativo, Mayor José Arias, se planteó que la mencionada comisión realice una visita formal al sur del estado para establecer un contacto directo con los afectados. Desde el estado de Aragua, para Noticias del Agro, reportó Chiquinquirá Rivero. Desde el 20 al 22 de marzo, Mérida será la sede del primer Congreso Internacional del Café. El evento busca reunir a todos los actores de la cadena para tratar de propiciar intercambios de experiencia, resultados de investigación, capacitación y más. Este evento, auspiciado por la Universidad de los Andes, se escenificará en los espacios de la Facultad de Ciencias de la Casa de Estudios Superiores y obedece a la gran vocación que Mérida tiene en el sector agrícola y caficultor local. El café, después del agua, es la bebida más consumida en el mundo, y con esa cultura y vocación que tiene Mérida, pues la universidad nos parece muy bien, desde el punto de vista de nosotros, los productores y los gremios, que esté organizando este gran congreso internacional, donde van a venir expertos en materia de café de Colombia, de Ecuador, de Centroamérica, de México, que va a permitir conocer muchas tecnologías de las que se están desarrollando en esos países y, por supuesto, diferentes asociaciones de productores que están vinculados al sector caficultor. En Mérida hay una gran cultura de consumo del café, aseguró Belandria, puntualizando que es el estado con mayor consumo del mismo per cápita. Por ejemplo, se habla en Venezuela de 3.4 kilos por habitante. En Mérida 3.8 kilos, casi 4 kilos de consumo anual por habitante, y en Colombia, que es un país exportador de café, es de 1.2, es decir, nosotros tenemos una tasa de consumo per cápita muy importante. El evento contará con la participación de reconocidos productores internacionales, nacionales y locales, donde mostrarán el alcance de su trabajo, así como también se formarán a través de las ponencias preparadas para compartir e incrementar conocimientos.
Actualmente en Mérida se observa un incremento en la siembra de café. En el 2022 se registró la siembra de 5 millones de plantas, mientras que en el 2023 se registraron 6 millones de plantas. Por tal motivo, los productores aspiran que dentro de poco, del tercer lugar que ocupa Mérida actualmente, suba al segundo lugar. Desde el Estado Mérida para Agrotendencias les reportó Eurolobo y con esta información regresamos a nuestros estudios. Vamos a nuestra segunda pausa de Noticias del Agro. Al regreso, productores de distintos países europeos se mantienen en protesta. Los detalles en breve. Estamos de vuelta y a esta hora revisamos las informaciones que se generan fuera de nuestras fronteras. En Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario informó que recortaron las estimaciones de cosecha de soya y maíz. Entre los factores que influyen en esta nueva proyección destacan el clima y las fluctuaciones de los precios internacionales. Según los cálculos de la entidad financiera, la cosecha de soya rondará las 49,5 millones de toneladas, desde una proyección anterior de 52 millones. Para el maíz se prevé ahora una recolección de 57 millones de toneladas, desde un pronóstico inicial de 59 millones. Pese a la caída, estas nuevas estimaciones superan por mucho los resultados obtenidos en la campaña pasada, cuando la fuerte sequía azotó al campo argentino y el país dejó de percibir unos 18.500 millones de dólares por exportaciones. Estos cambios en las estimaciones tienen que ver nuevamente con variaciones climáticas en el país austral. Otro factor que influye en la revisión de las proyecciones son los precios internacionales de los granos. Estos indicadores registran en la actualidad una tendencia descendente. En el caso de la soya, las cosechas de Paraguay y la propia Argentina estarían compensando los faltantes registrados en la zafra de Brasil, por lo que se estima habrá una buena oferta de soya en el mundo. En el caso del maíz, operadores reportan buena oferta por parte de Estados Unidos y se esperan producciones con buenos rendimientos en Brasil y Argentina. Y nos vamos a Colombia, donde caficultores de 290 municipios expresaron su descontento por no poder acceder al fondo de ayuda anunciado desde el Ejecutivo Nacional para paliar los efectos del fenómeno El Niño. Agricultores del departamento de Antioquia expresaron que se excluyó a varios departamentos y municipios que, según aseguran, son de tradición cafetera. Asimismo, se reportan quejas en el eje cafetero colombiano conformado por Pereira, Manizales y Armenia, departamentos que, según medios locales, no recibirán los subsidios anunciados en días recientes por el gobierno. El Fondo de Acceso a los Insumos Agropecuarios, liderado por el Ministerio de Agricultura, anunció el pasado 14 de febrero que el plan tiene como objetivo beneficiar a las familias cafeteras hasta con un 30% de la compra de fertilizantes para sus cultivos. Sin embargo, de acuerdo con reportes del gobierno colombiano, la cartera agrícola asignó las ayudas tomando como referencia informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales sobre las zonas más afectadas por la ola de calor. No obstante, los dirigentes remarcan que se dejó a una gran cantidad de pequeños productores fuera del plan. Y en el caso de un municipio del departamento de Antioquia, la dirigencia se pregunta si hubo parámetros políticos para distribuir las ayudas. En Ecuador reportan que los altos precios internacionales del cacao han dado un impulso al gremio. No obstante, los industriales no se ven beneficiados sustancialmente por el alza. Veamos. Los precios del cacao registran en la actualidad cotizaciones récord. De acuerdo con el portal de la Organización Mundial de Cacao, en días recientes, la tonelada alcanzó el máximo de $6.333 para la venta y $6.343 para la compra. Este empuje de los precios ha beneficiado a los cacauteros de Ecuador, quienes reciben más por sus rendimientos. Sin embargo, desde la industria chocolatera deben afrontar el incremento del precio de su materia prima. Así lo indican desde la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador. Las empresas chocolateras del país suramericano refieren que en el corto plazo se reflejará en el costo del chocolate nacional y en los mercados internacionales. En el caso de Ecuador, el precio de referencia que pagan los industriales se ubica sobre los $5.500 por tonelada, por lo que el quintal ronda actualmente los $250. La tendencia actual de los precios del cacao se ve influenciada por el descenso en la producción de los principales productores africanos, Costa de Marfil y Ghana. En 2023, este hecho ocasionó que las cotizaciones treparan 64%, de $2.500 a $4.100. El embajador estadounidense en México precisó que su país no importará aguacates desde la nación azteca. La afirmación surge luego de reportes de presuntas plantaciones ilegales en el estado de Michoacán. En rueda de prensa conjunta con el gobernador de Michoacán, el representante estadounidense indicó que se están tomando medidas para hacer frente a cientos de huertos de aguacate no regulados identificados en el estado de Michoacán. Porque debía de haber una consecuencia. Si alguien en estos
arriba de 800 jardines, o como se dicen, de avocado, ilegales, no deberían de tener la oportunidad de vender esos aguacates al mercado de los Estados Unidos. Por su parte, las autoridades mexicanas señalan que ya han ubicado los huertos ilegales desde los cuales se estaría exportando aguacate hacia Estados Unidos. Por primera vez se tiene detectadas perfectamente, ubicadas, georreferenciadas, 817 huertas ilegales que violan el uso de suelo, que cambiaron uso de suelo, que deforestaron. Según la declaración de ambos representantes, las agencias de los dos países están trabajando en un protocolo para impedir las exportaciones del producto cultivado ilegalmente. Durante los últimos 4 años, México ha suministrado 88% de las importaciones de aguacate fresco a Estados Unidos. Tan solo en 2023, la Unión Americana importó más de 1 millón de toneladas del fruto mexicano, de acuerdo con cifras del Departamento de Agricultura estadounidense. Momento de revisar la actualidad del agro en Europa, donde continúan las protestas. En España y Polonia se vivió una nueva jornada de movilizaciones a pesar de los avances registrados en los diálogos. La situación se genera un día después de que la Eurocámara aprobara la ley para restaurar la naturaleza. En España, las protestas se registraron mientras el ministro de Agricultura sostenía una reunión con los dirigentes de las organizaciones agrarias, quienes reconocen los avances en la negociación pero siguen viendo insuficientes las propuestas oficiales. Los representantes del campo español solicitan que se especifique con más detalle en qué quedan los avances anunciados sobre la flexibilización de la política agraria común. Detallaron que mientras no se atiendan sus exigencias, continuarán en la calle. Por su parte, los agricultores en Polonia también se movilizaron para expresar su descontento con las importaciones libres de impuestos de productos ucranianos. Ante este hecho, el portavoz parlamentario indicó que se tendrán en cuenta las reclamaciones del sector agro. En ambos países, los agricultores se oponen casi a lo mismo. Uno de los puntos de encuentro es el Pacto Verde de la Unión Europea. En este acuerdo se encuentra la recién aprobada por el Parlamento Europeo Ley de Restauración de la Naturaleza. Otro factor de resistencia son las importaciones de alimentos de ciertos destinos y la carga burocrática con la que deben cumplir los agricultores de la zona euro. Y de esta forma finalizamos nuestra emisión de Noticias del Agro, siempre recordándoles que pueden encontrar más informaciones también a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @agrotendencia y en YouTube Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos, será hasta mañana.